Las 2 de la mañana. Otra vez. El cursor parpadeaba burlón en la pantalla, como si supiera lo cansada que estaba. Mis ojos picaban, el café frío en el Mac ya no hacía efecto y el informe financiero de importaciones globales seguía abierto, un laberinto de números que me negaba a descifrar. Sergio, nuestro queridísimo CEO, lo necesitaba para mañana a primera hora, claro. Como si yo no tuviera otra cosa que hacer que pasarme las noches revisando sus chanchullos, digo, sus brillantes estrategias. Tenía años aguantando sus indirectas, sus desplantes sutiles. Verónica, tú solo concéntrate en los números, las estrategias las dejo para los que saben. Como si yo, con mi título en contabilidad y 10 años de experiencia, fuera incapaz de entender la diferencia entre una inversión y un agujero negro financiero. Recordé la vez que le presenté un análisis de riesgos, detallando las posibles consecuencias de una de sus geniales ideas. Me miró por encima de sus gafas de diseñador y dijo, Verónica, no te preocupes tanto, tú solo copia lo que yo digo, no pienses tanto. Ahora, mirando las cifras en la pantalla, entendía por qué Sergio prefería que no pensara. Había una discrepancia. Grande. Un agujero negro, de hecho. 3.7 millones de dólares en gastos sin justificar. Empecé a sudar frío a pesar del aire acondicionado. Revisé las facturas, los comprobantes, los registros bancarios. Nada. Como si el dinero se hubiera esfumado. Seguí el rastro del dinero, cuenta por cuenta, transacción por transacción. Era un trabajo minucioso, como desenredar un ovillo de lana gigante, pero era mi especialidad. Siempre había sido buena con los números, veía patrones donde otros veían caos. Y ahí estaba, el patrón. Una serie de transferencias a cuentas offshore en paraísos fiscales, camufladas entre gastos operativos. Facturas falsas, empresas fantasma, todo un entramado de corrupción tejido con la precisión de un artesano del engaño. Un flashback me golpeó como un balde de agua fría. Sergio, riéndose en mi cara. Había encontrado inconsistencias en los informes anteriores, cifras que no cuadraban. Se lo comenté, preocupada. Su respuesta fue un desprecio condescendiente. Verónica, a veces hay errores, no te preocupes tanto. Confía en mí, yo sé lo que hago. Confianza. Esa palabra resonaba ahora en mi cabeza como una burla. Imprimí el reporte. Las cifras, en tinta negra sobre el papel blanco, parecían gritarme. 3.7 millones de dólares. No era un error. Era un robo. Un fraude a gran escala. Y yo, sin saberlo, había sido cómplice. Había sido la hormiga obrera, la pieza insignificante en la maquinaria de su avaricia. Me quedé mirando el reporte, sintiendo un nudo en la garganta. El miedo me paralizaba. Podía perder mi trabajo, mi reputación, incluso ir a la cárcel. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. El miedo se transformó en rabia. Una rabia fría, contenida, que me recorría las venas como una corriente eléctrica. Miré la foto de Sergio, sonriente y engreído, en la portada de la revista Forbes que adornaba su oficina. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. Tenía que actuar. No por mí, sino por todos los que habían sido engañados, pisoteados, ignorados. Por todos los que, como yo, habían sido tratados como una simple secretaria. Esta vez, Sergio no se saldría con la suya. Esta vez, yo tendría la última palabra. Mi departamento se sentía extrañamente vacío. Siempre lo había sido, en realidad. Entre el trabajo y las pocas horas de sueño que me permitía, apenas pasaba tiempo aquí. Era solo un lugar donde dormir, donde recargar energías para volver a la oficina, a la rueda sin fin de números y reportes. Ahora, sentada en el sofá, con el reporte incriminatorio sobre la mesa de centro, la soledad del lugar me golpeaba con fuerza. Había dedicado 10 años de mi vida a importaciones globales. 10 años de trabajo duro, de fines de semana sacrificados, de noches sin dormir. Recordaba las navidades que pasé revisando balances en lugar de estar con mi familia, los cumpleaños que celebré con un sándwich frente a la computadora. Todo por la empresa, por la promesa de un futuro mejor, por la ilusa creencia de que mi esfuerzo sería reconocido. ¡Qué ingenua había sido! Sergio. Su nombre resonaba en mi cabeza como un eco amargo. Recordé las innumerables veces que había minimizado mis aportes,
las veces que me había interrumpido en las reuniones para dar sus propias brillantes ideas, ideas que yo ya había planteado, por supuesto, pero que él se apropiaba sin el menor reparo. Como aquella vez que presenté una propuesta para optimizar la logística de importación, un proyecto que me había tomado meses de investigación y análisis. Sergio la escuchó con desgana, hojeando distraídamente unos papeles. Al final, dijo, interesante, Verónica, pero creo que lo haremos a mi manera. Su manera, por supuesto, era la misma que yo había propuesto, solo que con algunas modificaciones superficiales que la hacían parecer suya. Me sentía invisible, un engranaje más en la maquinaria de su ambición desmedida, una sombra que se movía en la periferia de su mundo, cumpliendo sus órdenes sin rechistar. Había aceptado ese rol, creyendo que era mi lugar. Me había convencido a mí misma de que era mejor no llamar la atención, no hacer olas. Y ahora, aquí estaba, con la prueba irrefutable de su corrupción en mis manos, sintiéndome no solo invisible, sino también cómplice. La magnitud de la situación me abrumaba. 3.7 millones de dólares. No era una cifra cualquiera. Era una cantidad obscena de dinero, dinero que había sido robado, desviado, malversado. Y yo, sin saberlo, había formado parte de ese esquema. Había sido la mano que firmaba los cheques, la que registraba las transacciones, la que mantenía el orden en su castillo de naipes. La idea de las consecuencias legales me aterraba. Podían acusarme de complicidad, de encubrimiento, no quería ni pensarlo. Pero el miedo no era lo único que sentía. Había también una profunda indignación, una rabia que crecía con cada recuerdo, con cada desplante, con cada gesto de condescendencia. Recordé la vez que Sergio me pidió que le llevara un café, como si fuera su asistente personal. Verónica, un café bien cargado, por favor. Y asegúrate de que no esté muy caliente, ya sabes que soy delicado. ¿Delicado? Esa palabra me producía náuseas. Él, el gran CEO, el hombre de negocios exitoso, era un ladrón, un farsante, un cobarde que se escondía detrás de una fachada de arrogancia y superioridad. Cerré los ojos, tratando de controlar la oleada de emociones que me inundaba. Miedo, rabia, impotencia, frustración. Una mezcla tóxica que amenazaba con ahogarme. Pero entonces, en medio de la oscuridad, una pequeña chispa se encendió. Una chispa de esperanza, de rebeldía, de venganza. Abrí los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí diferente. Ya no era la Verónica sumisa, la sombra invisible. Era Verónica, la contadora. Y tenía una cuenta pendiente. El amanecer se filtró por las persianas, pintando rayas de luz sobre la alfombra. Me levanté del sofá, entumecida, con la boca pastosa y el pelo hecho un desastre. El reporte seguía ahí, sobre la mesa de centro, mirándome acusadoramente. Pero la mirada que le devolví ya no era la misma. Algo había cambiado durante la noche. La tristeza, la confusión, el miedo, todo eso seguía ahí, en algún rincón de mi ser, pero ya no me dominaba. Había dado paso a algo nuevo, algo frío y afilado como una hoja de acero, la determinación. Me preparé un café, esta vez bien caliente. Necesitaba despejarme, pensar con claridad. Mientras el líquido amargo recorría mi garganta, repasé mentalmente los acontecimientos de las últimas horas. La discrepancia, las transferencias sospechosas, la rabia, la impotencia. Y luego, la chispa. Esa chispa que había encendido un fuego en mi interior, un fuego que no se apagaría hasta que se hiciera justicia. Dejé de verme como una víctima. Dejé de sentir lástima por mí misma. Sergio me había menospreciado, me había utilizado, me había robado mi tiempo, mi energía, mi vida. Pero ya no más. No iba a permitir que me destruyera. No iba a dejar que se saliera con la suya. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Enfrentarme a Sergio, denunciarlo, exponer su corrupción, era un paso enorme, con consecuencias impredecibles. Podía perder mi trabajo, mi reputación, todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Podía incluso sufrir represalias. Sergio no era un hombre al que le gustara perder, y seguramente haría todo lo posible por protegerse. Visualicé las posibles consecuencias de mis acciones. El escándalo, la investigación, los interrogatorios, los juicios. La presión mediática,
el juicio público, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Era un panorama desalentador, aterrador incluso. Pero la idea de quedarme de brazos cruzados, de permitir que Sergio siguiera robando y engañando impunemente, era aún peor. El deseo de justicia era más fuerte que el miedo. La necesidad de reivindicarme, de recuperar mi dignidad, de demostrar que no era la simple secretaria que Sergio creía, era una fuerza imparable que me impulsaba a actuar. Empecé a idear un plan. Tenía que ser meticuloso, preciso, infalible. No podía dejar cabos sueltos, ni dar lugar a dudas. Tenía que reunir todas las pruebas, documentar cada detalle, construir un caso sólido e irrefutable. Tenía que ser inteligente, astuta, más inteligente que Sergio. La imagen de Sergio, arrogante y despreocupado, sentado en su lujosa oficina, me daba fuerzas. Lo veía sonriendo con suficiencia, contando su dinero mal habido, convencido de su impunidad. Esa imagen era mi combustible, mi motivación. Iba a derribarlo de su pedestal, a desenmascararlo ante el mundo, a mostrarle que no era intocable. Tomé otro sorbo de café, sintiendo como la cafeína me recorría las venas, despertándome por completo. El sol ya había salido por completo, iluminando la ciudad con una luz fría y clara. Un nuevo día comenzaba. Y para mí, era el comienzo de una nueva era. La era de la venganza. El café, ahora sí caliente y fuerte, me ayudó a enfocar. Tenía un plan, sí, pero necesitaba munición. Y yo, como buena contadora, sabía dónde encontrarla. Mi arsenal no eran armas de fuego, sino números, reportes, transacciones, el lenguaje silencioso del dinero que Sergio creía dominar. Él se equivocaba. Yo hablaba ese idioma con más fluidez que él. Empecé por lo básico, el servidor de la empresa. Tenía acceso a todo, gracias a mi puesto, aunque Sergio siempre me había limitado a ciertas áreas. Verónica, no necesitas acceso a las cuentas internacionales, eso es cosa mía, me había dicho en una ocasión, con esa sonrisa condescendiente que tanto me irritaba. Pues bien, Sergio, ahora sí que las necesitaba. Me conecté remotamente desde mi laptop. La contraseña, irónicamente, era eficiencia, una palabra que Sergio utilizaba a menudo, sin tener la menor idea de su significado real. Navegué por la red interna, buscando las carpetas ocultas, los archivos encriptados, los rincones oscuros donde Sergio guardaba sus secretos. Era un laberinto digital, pero yo conocía cada atajo, cada recoveco. Había pasado años organizando y clasificando la información de la empresa, y ahora, esa misma información se convertía en mi arma más poderosa. Descargué todo lo que pude, balances, facturas, contratos, correos electrónicos. Gigabytes de datos que se transferían silenciosamente a mi disco duro externo. Cada archivo era una pieza del rompecabezas, una prueba más de la corrupción de Sergio. Me sentía como una arqueóloga digital, desenterrando los restos de un imperio construido sobre mentiras. Pero no me bastaba con la información interna. Necesitaba corroborarla, buscar pruebas externas que respaldaran mis hallazgos. Investigué las leyes y regulaciones relacionadas con las transacciones internacionales, los paraísos fiscales, el lavado de dinero. Me sumergí en un mundo de legalidades y tecnicismos, un mundo que me resultaba ajeno pero que ahora necesitaba comprender. Leí artículos, informes, sentencias judiciales. Tomé notas, subrayé párrafos, construí un mapa mental de la red de corrupción que Sergio había tejido. Mientras investigaba, descubrí un punto débil en la armadura de Sergio, su historial. Había tenido problemas con la ley en el pasado, acusaciones de fraude que nunca llegaron a juicio, gracias a sus influencias y a sus abogados de renombre. Esa información era oro puro. Demostraba un patrón de comportamiento, una tendencia a la ilegalidad que reforzaba mi caso. Con toda la evidencia recopilada, redacté mi carta de renuncia. Concisa, profesional, sin un solo rastro de mis verdaderas intenciones. Por motivos personales, presento mi renuncia irrevocable a Importaciones Globales, efectiva a partir del día de hoy. Ni una palabra más, ni una palabra menos. No quería darle a Sergio ninguna pista, ninguna razón para sospechar. Había un último obstáculo, Patricia, la asistente personal de Sergio. Una mujer eficiente, sí,
pero también extremadamente leal a su jefe y siempre atenta a mis movimientos. «Verónica, ¿necesitas algo?», me preguntaba con frecuencia, con una falsa amabilidad que me ponía los pelos de punta. Sabía que si me veía copiando información, o si notaba algo inusual en mi comportamiento, se lo diría a Sergio inmediatamente. Necesitaba una distracción. Preparé una carpeta falsa, llena de información irrelevante, sobre un proyecto que ya habíamos descartado hace meses. La etiqueté con el nombre de Sergio, en letras grandes y visibles. Mi plan era dejarla accidentalmente en su escritorio, mientras copiaba la información real a un USB. Todo estaba listo. El arsenal estaba completo. Solo faltaba ejecutar el plan. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una mezcla de miedo y excitación, de incertidumbre y determinación. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, de entrar en un territorio desconocido. Pero no había vuelta atrás. Había llegado el momento de la verdad. Llegué temprano a la oficina, antes que nadie. El silencio era mi aliado. Cada clic del teclado, cada movimiento del mouse, resonaba en la sala vacía como un tamborileo en la quietud. Conecté el disco duro externo y comencé la transferencia de archivos. La barra de progreso avanzaba lentamente, cada porcentaje un pequeño triunfo en mi silenciosa batalla. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. La tensión era palpable, el aire espeso, cargado de electricidad. Patricia llegaría en cualquier momento. Tenía que ser rápida, precisa, como un cirujano realizando una operación a corazón abierto. Mis dedos volaban sobre el teclado, navegando entre carpetas, copiando archivos, borrando rastros. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Imaginaba a Patricia entrando en la oficina, sorprendiéndome con las manos en la masa. Imaginaba la mirada de decepción en su rostro, la traición en sus ojos. Imaginaba a Sergio, furioso, gritándome, amenazándome. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No podía permitir que el miedo me paralizara. Tenía que concentrarme, terminar lo que había empezado. La barra de progreso llegó al 99%. Un último archivo, el más importante de todos, el registro detallado de las transferencias a las cuentas offshore. La prueba definitiva, la bala de plata que acabaría con el reinado de Sergio. Contuve la respiración mientras el archivo se copiaba. Un pitido agudo anunció el final de la transferencia. Lo había logrado. Toda la información estaba en el USB, lista para ser entregada. Desconecté el disco duro y lo guardé en mi bolso, junto con la carpeta falsa. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. El momento de la verdad se acercaba. Salí de mi oficina y caminé hacia la de Sergio, con la carpeta falsa en la mano. Mis pasos resonaban en el pasillo desierto. Cada vez que me acercaba a la puerta de su oficina, sentía que el corazón me latía más fuerte. Patricia aún no había llegado. Perfecto. Entré en la oficina de Sergio, con la carpeta falsa bien visible. La dejé accidentalmente sobre su escritorio, entre una pila de documentos. Simulé nerviosismo, mirando a mi alrededor como si buscara algo. Salí de la oficina, cerrando la puerta con cuidado. Todo había salido según lo planeado. Regresé a mi oficina, tomé el USB y lo guardé en un sobreacolchado. Escribí una breve carta explicativa, anónima, detallando el contenido del USB y las pruebas de la corrupción de Sergio. No firmé la carta. No quería dejar rastro alguno. Metí el sobre en otro más grande, y lo dirigí a la Securities and Exchange Commission, SEC, en Estados Unidos y a las autoridades fiscales mexicanas. Salí de la oficina con el sobre en la mano. Caminé hasta la oficina de correos más cercana y lo envié por correo certificado, con acuse de recibo. Mientras veía al empleado sellar el sobre y pegarle las etiquetas, sentí una oleada de alivio. Lo había hecho. Había lanzado la flecha, y ahora solo quedaba esperar a que diera en el blanco. Salí de la oficina de correos con una sensación extraña. Era una mezcla de liberación, de triunfo, pero también de incertidumbre. No sabía qué pasaría a partir de ahora. No sabía cómo reaccionaría Sergio, ni cuáles serían las consecuencias de mis acciones. Pero una cosa sí sabía, ya no era la misma Verónica que había entrado en esa oficina hace unas horas. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi poder. Había dejado de ser una sombra,
una pieza insignificante en la maquinaria de la ambición de Sergio. Ahora era una fuerza a tener en cuenta. Y Sergio, tarde o temprano, lo descubriría. Caminé por la calle, sintiendo el sol en la cara, respirando el aire fresco de la mañana. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre del peso de la complicidad, libre del miedo, libre de Sergio. El futuro era incierto, sí, pero también estaba lleno de posibilidades. Y yo estaba lista para enfrentarlo, con la cabeza en alto, con la conciencia tranquila y con la fría satisfacción de la venganza servida. El café, esta vez sí caliente y recién hecho, humeaba en mi taza. Lo saboreaba lentamente, sentada en mi sofá, con la laptop abierta en el regazo. Las noticias parpadeaban en la pantalla, un torbellino de información que apenas registraba. Estaba esperando. Sabía que algo pasaría, tarde o temprano. Había lanzado la piedra, y ahora solo quedaba esperar a que las ondas se expandieran. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta, del departamento de logística. Verónica, ¿qué está pasando? Hay auditores internacionales en la oficina, ¿y la policía? Sonreí para mis adentros. El castillo de naipes de Sergio comenzaba a derrumbarse. Respondí con un simple, no sé nada, Marta. Renuncié ayer. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Sergio está furioso, decía uno. Están revisando todos los servidores, decía otro. Dicen que hay un fraude millonario, exclamaba un tercero. La oficina era un hervidero de rumores, de especulaciones, de miedo. Podía imaginarme la escena, el pánico generalizado, los rostros pálidos, las miradas furtivas. Sergio, en el centro del huracán, tratando de mantener la calma, de controlar la situación, de negarlo todo. Pero era demasiado tarde. La verdad, como un río desbordado, había roto los diques de sus mentiras. Busqué noticias en Internet. Ahí estaba, importaciones globales bajo investigación por fraude fiscal. La noticia se extendía como la pólvora, replicándose en portales de noticias, blogs, redes sociales. El nombre de Sergio, antes sinónimo de éxito y prestigio, ahora estaba asociado a la corrupción, al engaño, a la ruina. Encontré un vídeo de una conferencia de prensa improvisada que Sergio había dado esa misma mañana. Lo vi en la pantalla, pálido y sudoroso, con la voz temblorosa, tratando de defenderse, de justificarse. Sus argumentos eran débiles, contradictorios, llenos de evasivas. La arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una mezcla de nerviosismo y desesperación. Era patético. Siempre hemos actuado con total transparencia, decía, con la voz entrecortada. Estas acusaciones son falsas, malintencionadas, parte de una campaña de desprestigio orquestada por la competencia. Mentira. Todo era mentira. Y el mundo, finalmente, lo estaba viendo. Las preguntas de los periodistas lo acribillaban, como dardos envenenados. ¿Puede explicar las transferencias a las cuentas offshore?, preguntaba uno. ¿Qué hay de las facturas falsas?, insistía otro. Sergio se tambaleaba, incapaz de responder, de sostener la mirada. El imperio que había construido sobre mentiras se desmoronaba ante sus ojos. La noticia del desplome de las acciones de importaciones globales llegó poco después. La empresa, antes un gigante intocable, se hundía en la bolsa, arrastrando consigo a inversores, empleados, proveedores. El castillo de naipes se había derrumbado por completo. La última noticia que leí fue la de la destitución de Sergio. La junta directiva, en una reunión de emergencia, había decidido apartarlo de la dirección de la empresa. Su reinado había terminado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Apagué la laptop y me recosté en el sofá, cerrando los ojos. El café se había enfriado, pero ya no me importaba. Sentía una profunda paz interior, una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Había hecho lo correcto. Había defendido la verdad, la justicia, la dignidad. Había vencido al monstruo. Y lo había hecho sola, sin ayuda, sin apoyo. Había sido David contra Goliat, y David, esta vez, había ganado. La venganza, servida fría, tenía un sabor dulce. El sol de la mañana entraba por la ventana, dibujando un rectángulo de luz dorada sobre la alfombra. Me estiré en el sofá,
sintiendo una agradable sensación de calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. La taza de café, ya fría, descansaba sobre la mesa de centro, junto a la laptop apagada. No necesitaba leer más noticias. Sabía que la historia de Sergio y su imperio de mentiras había terminado. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un café fresco. Mientras el aroma del café recién molido llenaba el aire, pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. La tensión, el miedo, la incertidumbre, la rabia, la indignación, la sed de justicia. Y finalmente, la liberación. Había sido un viaje agotador, un camino lleno de obstáculos y peligros, pero había llegado al final. Y había ganado. Me senté a la mesa, con la taza de café caliente entre las manos. El sol entraba por la ventana, iluminando el pequeño departamento que ahora se sentía diferente, más espacioso, más mío. Antes, este lugar era solo un sitio donde dormir, un refugio temporal entre largas jornadas de trabajo. Ahora, era mi hogar, mi santuario, el lugar donde podía ser yo misma, sin máscaras, sin miedos. Había encontrado un nuevo trabajo, en una pequeña empresa de consultoría financiera. Nada que ver con el mundo de las importaciones, con los lujos y las apariencias de importaciones globales. Aquí, todo era transparente, ético, honesto. Mis compañeros eran personas normales, trabajadoras, con las que podía hablar de cosas cotidianas, sin tener que preocuparme por las intrigas y los juegos de poder. Me sentía valorada, respetada, escuchada. Por primera vez en mucho tiempo, disfrutaba de mi trabajo. Pensé en Sergio. Imaginé su rostro, pálido y derrotado, la mirada perdida en el vacío. Había perdido todo, su empresa, su reputación, su fortuna. Había pagado el precio de su ambición desmedida, de su codicia insaciable. No sentía alegría, ni satisfacción, ni siquiera un ápice de triunfo. Solo una profunda indiferencia. Sergio ya no era parte de mi vida. Su sombra ya no me alcanzaba. Tomé un sorbo de café, sintiendo el calor del líquido en mi garganta. El sabor era amargo, pero agradable. Era el sabor de la libertad, de la justicia, de la paz interior. Había aprendido una valiosa lección. A veces, la justicia necesita un pequeño empujón. A veces, hay que tomar las riendas del destino y luchar por lo que es correcto, aunque el camino sea difícil, aunque el precio sea alto. Miré por la ventana, hacia la ciudad que se extendía ante mí, un laberinto de calles y edificios, de vidas entrelazadas, de historias que se escribían cada día. Mi historia, la historia de Verónica, la contadora que se atrevió a desafiar al poder, era solo una pequeña gota en ese océano inmenso. Pero era mi historia, y la había escrito yo. Recordé las palabras que había escrito en la carta anónima a la SEC. La verdad siempre sale a la luz. Era una frase simple, pero contenía una profunda verdad. La verdad, por más que se intente ocultar, por más que se intente enterrar bajo capas de mentiras y engaños, siempre encuentra la manera de emerger. Y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser devastadoras. Terminé mi café, sintiendo una renovada energía recorrer mi cuerpo. El sol brillaba con intensidad, iluminando el nuevo día que comenzaba. Un día lleno de posibilidades, de oportunidades, de esperanza. Un día en el que podía mirar al futuro con la cabeza en alto, con la conciencia tranquila, con la certeza de haber hecho lo correcto. Y ahora, como les prometí, les comparto mi historia, la historia de Café Frío y Venganza. Espero que les haya inspirado, que les haya dado fuerzas para luchar por sus derechos, para no dejarse pisotear, para no callar ante la injusticia. Si han sido víctimas de injusticia laboral, no se queden callados. Documenten todo, busquen ayuda, y recuerden, la venganza se sirve mejor fría. Suscríbanse a Café Frío y Venganza para más historias de justicia kármica y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Dejen sus comentarios y compartan sus propias historias. Las leeremos todas.